creo que esa potencia que tenemos de imaginar o de sentir, de poner como las ideas sobre la mesa, de materializar algo, es como súper potente. Y creo que hay que insistir en eso. Soy Alma Camelia, soy artista visual y directora de la plataforma Lolita Punk. Mi práctica artística se relaciona mucho con temas hacia la economía, el trabajo, y trabajo con medios principalmente como la pintura, el audiovisual o bueno, documental y la fotografía. Sí creo que tengo una relación como bien cercana entre mi pintura y el cine, que actualmente estoy llevando a cabo mi primer peli, y eso pues ya me implica también como pensar, pues, qué tipo de narrativa quiero construir y qué tipo de, visualmente, qué quiero que la gente vea o qué se construye dentro de cierta narrativa. Entonces, las pinturas, pues, comienzo con una revisión de cine mexicano, cine de ciencia ficción. Por ejemplo, en México casi no hay ciencia ficción hecha por mujeres, que esa también es una pregunta que me interesa mucho indagar. Y el cine que estoy haciendo es muy plástico. La intersección del video, la estética del video, la repetición, el video como una práctica pobre en el sentido de que podemos ocupar archivo de internet, editar. Yo llevo justo más de 10 años como haciendo pintura, escenografía para teatro, como sí, muy metida desde un campo laboral como muy técnico. Y pues eso me ayudó pues para no dejar de hacer mi práctica, ¿no? Que es desde pintar hasta poder ya proponer pues justo otro tipo de escenarios, incluso hasta el cine, ¿no? En el departamento de arte, por ejemplo. Entonces siento que todo este conocimiento en estos años me ha servido mucho para tener claridad al momento de ya construir un cuerpo de trabajo más sólido. Yo tenía 17 años y justo dije, a ver, empieza a aplicar a cosas. Un concurso de pintura, un concurso de ensayo, no sé, como todas estas posibilidades que te dan de pronto estos concursos. Y muchas de las piezas que he estado trabajando precisamente tienen que ver por esa no posibilidad de tener un estudio, por ejemplo, ¿no? Decidí desde que empecé ya formalmente a dedicarme al arte, a aprender a escribir proyectos, entender cómo funciona, no sé, desde hacer un presupuesto, o sea, como que eso, em, como que, como que lo sabía, no sé, como que era algo que yo sentía que tenía que saber. Entonces, pues paralelamente aprendí a hacer, a gestionar. Entonces ya gestionaba desde la universidad, pues un espacio que era una galería gestionada por estudiantes, y desde ahí comencé a hacer esta práctica de gestionar espacios, de pues ensayar curadurías, de hacer convocatorias, de empezar a escribir las propias convocatorias, ¿no? Y eso pues justo me permitió decir, bueno, Lolita nace justo porque veo cuáles son esas necesidades, las conozco bien porque yo las he pasado, sé qué necesitamos, sé para dónde podemos ir, y sé que sin contactos o sin ir a exposiciones o sin conocer a proyectos, espacios, no lo vamos a lograr, ¿no? Más bien a mí lo que me apasiona es crear proyectos. Crear, o sea, sentarme a escribir una idea y ver el potencial que puede tener una idea como proyecto, a mí es o sea, desde poder innovar, desde poder crear una plataforma, lo que implica entender cómo está funcionando ahorita la industria cultural, no solo el arte, sino decir, bueno, qué están haciendo los músicos, ¿no? ¿Qué están haciendo en el teatro? ¿Qué están haciendo en la danza? ¿Qué estamos haciendo en las artes? Ahorita estamos en la Galería Lolita Punk. Es el espacio que recientemente se abrió justo para llevar a cabo los distintos programas de la plataforma. La VIAR es un programa de acompañamiento creativo que precisamente busca acompañar a las creatives, principalmente comunidad LGBT, disidencias, en una formación no académica desde un sentido en el que actualmente creemos que no es suficiente una educación formal que solo nos da teoría y la intenta separar de la práctica artística. Nuestro acompañamiento precisamente hace preguntas sobre las necesidades más genuinas que tiene un creador, ¿no? Desde su economía, autogestión financiera, acompañamiento psicológico. Entonces, todas estas partes creemos que son bien valiosas y necesarias para crear cualquier proyecto creativo, más allá de si estamos insertos en el medio del arte, ¿no? La VIAR está justo buscando posicionar a muchos artistas desde un lado sí creativo, sí artístico, pero también social, porque más allá de ser un acompañamiento creativo, pues también hay una incidencia
cultural mucho más grande, importante y necesaria, ¿no? A nivel país. Durante estos meses hemos estado justo trabajando en este acompañamiento, donde las artistas pues ya forman parte del espacio y en el que tendrán la oportunidad también de hacer sus propias exhibiciones individuales, colectivas, estudios abiertos. Somos artistas que venimos de muchos espacios periféricos, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el interior de la República. Creemos bien necesario ocupar también este tipo de espacios justo para hablar de temáticas que nos interpelan a nivel personal, a nivel económico, a nivel político. Entonces, toda la incidencia que pueden tener los proyectos que las artistas están haciendo desde sus trincheras, desde sus espacios, sus contextos, nos parece bien valioso como ponerlas sobre la mesa directo aquí en el espacio de exhibición, en el espacio que da hacia la calle, en el espacio donde hay un público local que también le empieza a interpelar cada problemática de la que hablamos, ¿no? Muchos temas de los que hablamos en nuestras prácticas artísticas actualmente son en relación a los contextos en los que está cada artista. Y esos contextos pues tienen que ver con identidad de género, violencias domésticas, pues justo en el Estado de México, que bueno, yo soy del Estado de México, justo todo el asunto de violencias, feminicidios, etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos también preguntas que tengan una relación con el arte contemporáneo o que no estemos en contexto con todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Sino más bien nos interesa poner precisamente contextos situados de la realidad de cada una, cada une, que también eso hemos aprendido a lo largo de la VIAR, que a partir de las invitadas que hemos tenido, ¿no? Como todas esas pluralidades y visiones del mundo que no solo son una y que no es centralizada, que no es única, y que eso también nos está permitiendo pues abrir nuestro propio pensamiento, imaginación hacia dónde va a ir el arte, hacia dónde va a ir la cultura, la misma imaginación, ¿no? De las niñas. Incluso hasta a nosotras nos ha sorprendido cómo nos estamos preguntando sobre las cuerpas, sobre cómo nos sentimos en los espacios, cómo nos acompañamos o cómo generamos, o la importancia de las redes de apoyo, las redes amigas entre generaciones. Creo que eso es de lo más valioso que hemos tenido a lo largo de 4 generaciones. Creo que mucho de la potencia de un acompañamiento creativo como la VIAR tiene esa posibilidad de hacer colectividades desde un lugar de la conversación, ¿no? Desde aprender juntos y que eso lo estamos viendo ahorita. Como que para mí sí es una nueva experiencia el que nos veamos 3 veces a la semana, podamos conversar, podamos hablar de los problemas o los conflictos que nos atraviesan, personales o académicos o económicos, etcétera. Pues ahorita estoy haciendo justo un documental que me ha permitido pues acercarme y darme cuenta que más bien todos los temas que están en el aire nos interpelan. Hacia dónde va incluso las prácticas artísticas que estamos haciendo, que no solo son de, bueno, produzco una pieza que habla sobre un tema y ya está, y lo expongo, lo vendo y se acabó, sino que sí creo que ahorita hay como un cambio estamos torciendo un poquito, ¿no? La tuerca de incluso cómo nombramos a lo que hacemos, que no es, ya creo que ni siquiera arte contemporáneo, son prácticas contemporáneas que involucran procesos pues sociales y procesos personales que nos están llevando a involucrarnos precisamente con agentes políticos, activistas. Incluso desde mi práctica yo puedo decir que reconozco que tengo una parte que es activista, ¿no? Desde dentro de toda la práctica, porque estoy pensando no solamente en hacer obra artística, sino lo que implica estar presente todos los días y construir una práctica que me permita tener pues una vida digna, ¿no? Y esta práctica precisamente tiene que ver con compartir los saberes, compartir la comida, compartir el tiempo, compartir el espacio, ¿no? Creo mucho en la potencia de los encuentros entre las artistas, creadoras o cualquiera que intente decir algo, ¿no? Y precisamente esos encuentros hacen fortalezas. Yo recomendaría o le diría a las artistas que están empezando que no suelten las ideas que tienen porque finalmente es lo único que no nos pueden quitar. Creo que esa potencia que tenemos de imaginar o de sentir, de poner como las ideas sobre la mesa, de materializar algo,
es como súper potente y creo que hay que insistir en eso. Y creo que sí invito a las artistas a eso, a que se acerquen, a que pregunten, a que no se aíslen, porque eso es como lo que quiere el sistema, ¿no? Como que nos aislemos, que estemos solas, que pues ya nuestras ideas se vayan a la basura porque no valen nada. O sea, como que siempre hay una insistencia en eso. Hay que enfocarnos, hay que tener como mucha claridad hacia dónde van las luchas o hacia dónde va, al menos la lucha de cada quien, ¿no? Pero sí no dejaría como de insistir en que nuestra imaginación es lo más importante y no soltarla.